el Señor Jesús cumple la voluntad del Padre. El evangelista Juan, en el capítulo 4 y el verso 34, registra esta expresión que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿O quiénes hacen la voluntad de Dios? ¿Quiénes? Siempre escuchamos estereotipadas afirmaciones. Si Dios quiere, hago. Si Dios quiere, voy. O si Dios quiere, lo permite, etc. Dan a entender que buscan hacer la voluntad de Dios, pero la realidad es que detrás de estos estereotipos se ocultan personas que no hacen lo que Dios quiere, sino lo que la gana les da, que viven una conducta de desenfreno, anarquistas, que atropellan toda norma y burlándose de los preceptos de Dios, dicen, si Dios quiere. Lo vergonzoso de esto es que se esconden en el nombre religioso cristiano. Cuando este nombre cristiano se les dio a los primeros discípulos en Antioquía, era porque la gente alrededor de ellos los veía personas que imitaban a Cristo, que se parecían a Cristo, y en tono burlesco les decían, Cristos chiquitos. Los identificaron como personas que imitaban a Cristo, que hacían su voluntad, y qué tanto, o cuánto, o cómo usted, sí, usted, siendo cristiano, imita a Jesucristo, escúcheme, imita a Jesucristo. ¿Hace verdaderamente la voluntad de Dios? Meditemos, le ruego, meditemos en este Jesús hombre que se atrevió a desafiar, y lo digo de este modo, a desafiar a todas las fuerzas del mal, y la manera como triunfó sobre estas fuerzas malignas. El Señor Jesús cumple la voluntad del Padre. Esto les dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Ya leí el texto, el evangelista Juan lo registra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que concluya su obra. Y establece, escúcheme, establece que es imposible, así, que Él hiciera obra alguna que no estuviera diseñada de antemano en el gran plan de Dios. Él nunca hizo cosa alguna al azar. Dijo Él de este modo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el querer hacer la voluntad del Padre se produce la unión esencial del Hijo
y el Padre Celestial. Llegan a una expresión de ética tal. El cumplimiento de la voluntad del Padre es lo que cuenta y nada más. Y esa es su identidad, hacer lo que Dios quiere. Entonces, Él se hace conocer porque hace lo que Dios quiere, como el Hijo de Dios, por hacer lo que el Padre quiere, su voluntad. Mire, mucha gente hoy día dice, soy hijo de Dios, pero ¿hace lo que Dios quiere? Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Eso hizo verosímil, lo digo de este modo, cierto y verdadero, que el cumplimiento de la voluntad del Padre lo identificara uno con él. Y eso hizo posible esa unidad, esa manera de cumplir lo que Dios le dijo, que pudiera revelarlo a los seres humanos. Fíjese lo que dijo él, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Siempre el Señor Jesús fue atento a la voz de su Padre Celestial. Cuando estaba en el mundo, escúcheme esto, cuando estaba en el mundo, las voces hacia Él, las voces que venían de afuera hacia Jesús, se multiplicaban. Las voces de sus amigos. El apóstol Pedro le dijo en una ocasión, pero amigo, ¿qué pasa? Nada de esto te acontezca. Refiriéndose al sufrimiento en la cruz. ¿Por qué tienes que padecer, Jesús? También las voces de sus enemigos. Desciende de la cruz y creeremos en ti. Cuando ya estaba crucificado. Y claro que él podía haberlo hecho, pero no lo hizo, porque esa no era la voluntad de Dios. Las voces del maligno. Si eres hijo de Dios, allí en el desierto. Y aún su propia voz, allí en el huerto, peleó la gran batalla con él mismo. Pero siempre, en lo más profundo de su ser, conservó el acento nítido de la voz del Padre Celestial para saber cuándo le hablaba Él, y se mantuvo incólume para hacer lo que tenía que hacer. Y dijo él esto, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otro momento dijo él, muchas cosas tengo que decirles y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, fíjese, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. En consecuencia y en vista de que él, el Dios hombre, se sujetó a la voz del Padre Celestial, establece la demanda que para tener comunión con Él, como la de un padre con su hijo, este hijo
escuche la voz de Dios y aprenda de Él. Escrito está, dijo Él, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. El Señor Jesús siempre se mantuvo en esa dirección, siempre en esa dinámica y minuciosa observación a la voluntad de su Padre, y fue aprobado por Él. Y de hecho, así lo expresó en más de una ocasión: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El contenido de esa voluntad consistía en conducir a los que creen en Él hacia la vida eterna. Por eso Él afirma: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. La obediencia no fue ni un proceso natural, ni tampoco fue un milagro en la persona de Jesús. Entraña en la persona del Señor Jesús una sujeción, escúcheme, deseosa de su propia voluntad, que lo capacitó para asegurar que su misión, su palabra y su obra provienen todas de Dios. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Esa contemplación sin ambigüedades a la voluntad de Dios garantiza que el juicio de Jesús siempre es justo, siempre será justo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto pone con claridad meridiana la seguridad de su poder, porque Dios lo oye por estar sujeto a su plan. El ciego sanado hizo esta afirmación. Y sabemos, escuche esto, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y el Señor Jesús corrobora el testimonio del que había sido ciego allí en Betania, frente a la tumba de Lázaro, en medio de la expectación del gentío, creyentes e incrédulos, en un acto resuelto, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y Lázaro se levantó. Pero es mayor la implicación de su entrega al plan de su Padre. Él se dio a sí mismo, pero antes había hecho un estremecedor, y permítame este término, y espeluznante desafío a sus seguidores: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Luego, él mismo estaba dispuesto a ejecutar esa palabra en una entrega de sí mismo. Eso quiere decir que lo que decía
lo hacía. No fue un timorato, nunca manejó el doble discurso. Fue a carta cabal, es a carta cabal el Hijo de Dios. Por eso me ama el Padre, dijo él, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escuche esto, este mandamiento recibí de mi Padre. No es posible. No es posible que usted y yo vivamos como nos plazca. No es posible. Escuche. No es posible vivir a nuestra manera y esperar de Dios que nos acepte. No es posible que hagamos lo que nos dé la gana y que nosotros seamos aceptados por Él. Él quiere que usted y yo hagamos su querer. No encontramos ni un solo indicio en las Sagradas Escrituras que tenemos que hacer lo que nos plazca y luego de eso que Él se complazca. Es más bien lo contrario. Nosotros, usted y yo, debemos complacernos en su voluntad para que Él se complazca de buena voluntad en usted y en mí. El Señor Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y esto para Él era su mayor complacencia. Y Él fue para su Padre la complacencia más grande. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ahora bien, escúchenme, ¿qué dirá el Padre Celestial de usted y de mí? ¿Será que le oiremos decir, escúchenme, por haber hecho su voluntad? ¿Será que le oiremos decir, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Hace usted la voluntad de Dios o hace usted lo que quiere? Eso que hace usted, eso que ha decidido hacer, ¿tiene el diseño en este libro? Vamos, no olvide eso que dijo Él. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La credencial es su voluntad. Digámoselo a Dios en una oración, usted y yo. Amado Padre Celestial, es verdad, en más de una ocasión me ha tocado hacer una decisión soslayando tu voluntad. Y luego he pretendido ser tu hijo. He pretendido encontrar tu complacencia. Hoy hago la decisión rotunda, voluntaria, de nunca más poner en tela de juicio tu voluntad y cumplirla, Señor, aun cuando suba al monte de los olivos y sude grandes gotas de sangre pidiendo que se revierta lo que tú has dicho. No puede ser. Tú no puedes cambiar. Señor, hoy decido yo caminar la ruta de tu voluntad.
amigo, manténgase en esa dirección y oirá de él: ven, buen siervo y fiel. Que Dios te bendiga.